Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando pan de manzana. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy para preparar el pan de manzana. Vamos a estar utilizando una manzana. Pueden utilizar de la manzana que más les guste a ustedes. Tenemos vainilla, mantequilla, canela, azúcar morena, leche, polvo de hornear, azúcar blanca, harina y 2 huevos enteros. La mantequilla tiene que estar a temperatura de ambiente. Y una de las señales es que le podemos poner el dedo así y se va a ir solito, vean. Así está perfecto. Bueno, ahora vamos a comenzar con la preparación. Lo primero que voy a hacer es pelar la manzana. Ahí tenemos la manzana. La voy a partir en 4 pedazos grandes. Esto lo vamos a botar. Le sacamos esa partecita donde están lo de las semillas. Okay. Ahora la vamos a cortar que queden así un poco delgadas. Vean, voy a cortar así y nos van a salir así como en cuadritos. Vean, un tamaño así que nos queden. Y así voy a hacer lo mismo para estos 4 pedacitos. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a revolver la mantequilla y el azúcar blanca. Para esto vamos a estar utilizando una batidora. Vamos a comenzar despacio. Ahora vamos a agregar los huevos, uno por uno. Ahora agregamos el otro porque ya está bien incorporadito el primero. Ahora el polvo de hornear, la vainilla. Si ustedes ven que se les está poniendo muy lleno del material acá arriba, entonces con una espátula lo pueden limpiar para que les quede bien, todo bien revueltito. Tenemos que ir bajando esa parte que se vaya subiendo al recipiente, la tienen que ir bajando. La harina la vamos a estar agregando en 3 partes, un poquito más ahí. Sería la última parte. Se le echamos todo ahora. Lo revolvemos un poquito así para que no nos salga volando toda la harina por todos lados. Limpiamos la orillita así otra vez. Agregamos la leche. Bueno, el próximo paso, la canela la voy a estar revolviendo con el azúcar morena. Bien revueltito, ¿verdad? En un recipiente pequeño lo vamos a estar cocinando. Este es de aproximadamente 5 por 9, la medida de este recipiente que voy a estar utilizando. Le voy a poner un poquito de aceite en spray, así por todos lados. Y ahora le voy a poner un pedacito de papel para hornear ahí abajo. Vamos a estar poniendo de la harina la mitad de esta mezcla aquí como primera capa, solamente la mitad. Ahora la vamos a regar, que quede bien regadito así, y le voy a estar poniendo manzana, la mitad de la manzana. Nos ayudamos con una cucharita a regarla más la manzana. Ahora le voy a poner la mitad de la canela con el azúcar morena. Ahora que ya tenemos la capa de manzana, la canela y el azúcar morena, lo que vamos a hacer con la mano lo vamos a empujar un poquito nada más,
como empujando un poquito la manzana que se vaya adentro de la harina, de la mezcla que tenemos ahí abajo, ¿verdad? Así suavecito, no muy fuerte. Este pancito les va a encantar. Es súper fácil de preparar. Ahora vamos a poner la segunda parte de la mezcla. Ahora hacemos el mismo procedimiento. Lo vamos a regar. Solo con cuidadito. Como ya tenemos azúcar allá abajo, ¿verdad? No lo vayamos a levantar. Entonces vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado. A tapar eso ahí. Bueno, ahora otra vez vamos a poner la segunda capita de las manzanas, así por todos lados, y ahora el azúcar. Ahora vamos a hacer lo mismo, lo vamos como a empujar un poquito hacia abajo, suave, ¿verdad? Asegurándonos que lo hicimos todo alrededor así. Ahora lo que voy a hacer con un cuchillito, o ustedes lo pueden utilizar con un palito o lo que tengan a la mano, vamos a moverlo de adentro el pancito para que el azúcar, canela y manzanita se vaya por todos lados ahora. Entonces lo hacemos así. Así, y ahora lo voy a hacer para el otro lado. Así. Perfecto, así. Ahora mi horno lo he puesto a precalentar a 350 grados y este pancito rico lo vamos a estar cocinando por 1 hora a 350 grados Fahrenheit. Y lo que le quiero decir que la estoy cocinando en la tercera línea para cocimiento. Bueno, vean qué bello nos ha quedado el pan de manzana. Y para probarlo, lo podemos probar poniéndole un palito así en medio. Y si sale limpio así, ya está. Y aquí en la orilla lo tenemos que despegar para que una vez se enfríe salga más fácilmente. Pero vean, miren, él solito va a salir. Por eso le tienen que poner aceite, vean, ya está suelto. Entonces lo que voy a hacer, voy a esperar unos 5 minutos y lo vamos a desmoldar. Y lo vamos a dejar enfriar otro ratito más. Bueno, ahora lo vamos a sacar del molde. Ya, le voy a quitar el papel. Está bello, miren. Esto está precioso. Vale. Ahora con cuidadito lo que voy a hacer, le voy a dar vuelta. Así. Ahí lo vamos a dejar que se enfríe. Ahora es el momento de cortarlo y probar cómo es que nos ha quedado. Miren qué rico se ve esto. Esto va a estar delicioso, ¿ok? Ahora lo vamos a servir. Esto es opcional si desean prepararlo. Yo lo voy a poner en la receta y como ya saben, la receta completa va a estar en la cajita de descripción. Pero como les dije, esto es opcional. Aquí tengo 3 cucharaditas pequeñas de icing sugar, que es azúcar en polvo. Yo estoy usando esta. ¿Okay? Y también le voy a estar agregando un poquito de whipping cream, que es crema de 35%. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, le voy a agregar de poquito en poquito para que me quede una consistencia un poco gruesecita, para dejarle ir un poquito encima del pan hasta que todo esté bien deshechito el azúcar. Solo es un poquitito de la cremita. Así, eso es la textura que queremos. Bueno, vean. Ahora solo se lo vamos a dejar ir así. Un poquito nada más. Se lo vamos a estar poniendo así. Y bueno, ahí los dejo con una receta bien bonita. Y espero que la puedan preparar
y disfrutar. Si les ha gustado mi video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Será hasta la próxima. ¡Adiós!